Buena tarde, amados hermanos, que el Señor les bendiga en este bonito día, que el Señor nos permite el poder estar buscando su rostro para glorificarle y alabarle. Agradecemos a Dios por la vida de cada una de las familias y hermanos que están sintonizando esta transmisión donde quiera que se encuentre, si es en su casa, si es en algún otro lado. Agradecemos a Dios por su vida y esperamos que Dios bendiga nuestras vidas en estos momentos, que Él sea quien hable a nuestros corazones y nos permita entender lo que ha preparado para nosotros, para comprenderlo y aplicarlo a nuestras vidas. Amados hermanos y amigos que nos acompañan, damos una cordial bienvenida a todos aquellos que son parte de la iglesia y aquellos que están el día de hoy acompañándonos como invitados o son de alguna otra congregación que tal vez ahorita su iglesia nos está reuniendo y busca nutrirse de la palabra de nuestro Dios. Nos da mucho gusto tenerles con nosotros y que el Señor nos bendiga en este culto. Dice la palabra de nuestro Dios en la palabra de nuestro Dios en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y en ese nombre hoy queremos comenzar esta transmisión y agradecer a Dios por esta bendición que nos permite de estar teniendo estos momentos para glorificarle, alabarle, unidos en un solo espíritu, en un solo cuerpo, como debe de ser una iglesia buscando al Señor. Les invito a orar y a poner en manos de Dios nuestras vidas para lo que Él estará hablando el día de hoy a nuestros corazones. Les invito a orar. Padre bendito, gracias damos, Señor, por esta semana de bendiciones que ha derramado sobre nuestras vidas. Sin duda, Señor, hemos visto su misericordia de una o de muchas formas cercana a nosotros. Señor, hemos visto su obrar en la vida de nuestra familia en algunos momentos también. Y en estos momentos, Padre, creemos que no será la excepción, sino que usted ha preparado y ha convocado a cada uno de nosotros para tener este tiempo de reflexión en su palabra y que usted pueda hablar, Señor, a nuestros corazones de una manera muy especial. Es por eso que pedimos, Señor, que si en estos momentos alguno de los que estamos buscando su rostro, estamos atravesando por momentos difíciles, momentos complicados, que podamos poner aquellas circunstancias en sus manos y entender, Señor, que es mejor que estén en sus manos que en las nuestras. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada por ellas para mejorar esas condiciones, pero sabemos, Señor, que usted tiene cuidado de nosotros y es por eso que queremos depositarlas en sus manos y que nuestra mente y nuestro corazón quede totalmente libre de cualquier carga, de tal forma que nuestra atención sea solamente escucharle a usted por medio de lo que usted quiere compartir a nuestras vidas. Y pedimos que su Espíritu Santo hable a nuestros corazones a lo más profundo de nuestras vidas y nos permita poner en práctica aquello que hemos de escuchar el día de hoy. Le agradecemos, Señor, por sus bendiciones, le agradecemos por su cuidado, por todo lo que ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas. En Cristo Jesús, Señor, pedimos todo esto. Amén. Amada persona y amado amigo, queremos invitarte por ahí a entonar algunos cantos para glorificar el nombre de nuestro Dios. Les recordamos que no solamente han sido invitados para ser espectadores de un culto, sino partícipes dentro de este culto de adoración a nuestro Dios. Y el grupo de alabanza nos ha dejado algunas alabanzas para poder guiarnos, para entonar estas y glorificar a nuestro Dios con todo nuestro ser. Que el Señor te bendiga y te invitamos a entonar estos cantos. Continuando con la alabanza a nuestro Dios, vamos a entonar un canto, Salmo 100. Aleluya, gloria, aleluya.
de la Peña. Tendremos una lectura bíblica. La palabra de nuestro Dios dice de esta manera: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Palabra de Dios.
Agradecemos a Dios por este tiempo que nos permite el poder leer esta porción de la Escritura. Perdón, tuvimos por ahí una falla con el micrófono, pero gracias a Dios que creo que ya están escuchando. Por ahí el pasaje que aparece en Mateo capítulo 14, versículo del 22 al 33, me gustaría que lo tuvieran por ahí abierto. Hay un paralelo de este pasaje que estaré citando en la prédica, no mucho, pero sí un poquito estaré citando ahí en lo que es Juan capítulo 6, que es del verso número 16 al verso número 21. Voy a estar haciendo algunas pocas alusiones. Realmente me gustaría que nos centráramos por ahí en Mateo capítulo número 14, versículos del 22 hasta el verso número 33. Y antes de comenzar con la prédica, me gustaría invitarte a orar para que Dios abra nuestros corazones y nos permita que aquello que ha preparado pueda llegar libremente a nuestros corazones, a nuestra mente, y poder hacer los cambios que Él quiere hacer en nuestra vida. Te invito a orar. Padre bendito, gracias damos, Señor, en estos momentos, porque su palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra, Señor, hasta partir el alma y discierne las intenciones del corazón. Pedimos que por medio de su porción, Señor, o de esta porción de su palabra, usted hable a nuestros corazones de una manera muy especial, que podamos entender el motivo por el cual usted nos ha citado en este momento, y que podamos, Señor, ir a su palabra y encontrar en ella bendición para nuestras vidas. Padre, pedimos todo esto, y un servidor, como cada ocasión que usted me permite compartir en algún lugar, le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que esta sirva para edificar a todos aquellos que estarán viendo, Señor, esta prédica. En Cristo Jesús pedimos y agradecemos por todo esto. Amén. Amada persona, te voy a invitar pues a mantener por ahí la palabra de nuestro Dios abierta en este pasaje. El título de la prédica del día de hoy es Las tempestades de la vida, basado en Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33. Creo, amada persona, que toda persona atravesamos momentos de tempestad en nuestra vida que quitan la tranquilidad cuando estamos viviendo en algunos momentos con crisis en nuestra vida. Cuando hablamos acerca de las tempestades de la vida, voy a estar haciendo alusión a algunos momentos que han quitado la tranquilidad, o están quitando la tranquilidad de nuestra vida, o estarán quitando más adelante esa tranquilidad, de tal forma, amada persona, que creo que todos vivimos ese tipo de circunstancias en algunos momentos en nuestra vida. En esos momentos, tristemente, nos acordamos de muchas cuestiones excepto de Dios. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque el pasaje en el cual estamos hoy centrados nos habla acerca de una circunstancia que había acontecido inmediatamente a este pasaje. En el capítulo número 14, si analizáramos los versos del 13 al verso número 21, encontramos la alimentación de 5,000 personas que Jesús les dice a los discípulos: aliméntenlas ustedes. Ellos dicen: no tenemos con qué, y Jesús hace un milagro maravilloso para la alimentación de 5,000 personas o varones, sin incluir mujeres y niños. Estamos hablando tal vez más de 15 o 20,000 personas que son alimentadas a través de muy poca comida que había en ese momento, por un milagro hecho por el Señor Jesucristo. Pero en ese momento, inmediatamente después, el verso número 22 nos dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Es decir, hablando en la traducción literal de este pasaje que se encuentra en el griego, dice: les obligó a entrar en la barca. Y vinieron a mí algunas circunstancias, tal vez para ello a mi mente, que empecé a indagar e investigar, no solamente en este pasaje, sino en Juan, que es el paralelo de este pasaje. En Juan nos da algunos datos, amada persona, que nos dice que en ese momento algunos de los que habían sido alimentados intentan poner a Jesucristo como de alguna forma casi el rey en ese momento por lo que había hecho, y Jesús tiene en ese momento que salir en medio de la multitud y obliga posiblemente, o les dice a los discípulos: adelántense, les voy a seguir, mientras él sube a orar en algunos momentos hacia el monte o a un cerro para estar orando por ellos. Cuando hablamos acerca de esto, amada persona, lo cito por lo siguiente: ellos habían visto un milagro maravilloso en ese momento hecho por el Señor Jesucristo. Pero en medio de ese momento que están experimentando, simple y sencillamente, amada persona, lo que sucede ahí es que ellos se olvidan del milagro que han vivido esa tarde anterior, y ahora esa noche que estamos hablando, horas después, no se acuerdan de que tienen a alguien que puede ayudarles en medio de las circunstancias que están experimentando. No sé si esto se relaciona contigo, conmigo, pero por lo menos te diría que con un servidor sí hay una relación. Lo que digo que se relaciona conmigo es de la siguiente forma, amada persona:
Llega un punto en el que algunos o un servidor tengo problemas y en algunos momentos pienso en muchas cuestiones, excepto en la persona de Dios, que es el único que puede solucionar los problemas que estoy experimentando en algunos momentos en mi vida, como familia, como iglesia, personales, etcétera, etcétera. Él siempre está para cuidar a aquellos que son suyos, pues somos personas especiales para Él, pero en algunos momentos tú y yo no recordamos esto en nuestra vida. El pasaje nos da inmediatamente el anterior y al parecer hay motivos para entender este pasaje de por qué Jesús impulsa a los discípulos a ir. Estaban en ese momento en esta región y se dirigen hacia Capernaum, pero atravesando el mar de Galilea, que realmente se le conoce como un lago con una extensión algo bastante grande para ser un lago, y en medio de ese lago o ese mar de Galilea que se le conocía, atraviesan un momento difícil los discípulos, que es lo que me gustaría que pudiéramos ver en la transmisión del día de hoy en esta prédica. Te invito pues a ver qué nos enseñan las tempestades de nuestra vida o las tempestades de la vida aplicadas hacia nosotros. Hay algunas enseñanzas, amada persona, que me parecieron maravillosas cuando esta semana Dios me llevó al pasaje, me empezó a mostrar algunas cuestiones. Yo solamente quiero compartir contigo lo que ahí aparece y a lo mejor hay cosas que tú ya sabes y agradezco a Dios por ello que el día de hoy te permita recordarlas. Pero si tú estás sintonizando por ahí esta transmisión y a lo mejor no has escuchado algo de esto, espero pueda servir de bendición para tu vida y que esto pueda servir para que tu fe pueda depositarse en el lugar correcto, que es Jesucristo, y tu vida espiritual pueda crecer también. Dice por ahí la palabra de nuestro Dios en los versos 24 y 25 de la siguiente manera. Hay tres cosas que quiero compartir contigo. La prédica está guiada por una frase y la frase es: ¿qué nos enseñan las tempestades de la vida? Y hay tres cosas, amada persona, que estarán enseñando o nos enseñan estas circunstancias de conflicto o dificultades que a veces experimentamos en nuestra vida. Y la palabra de nuestro Dios nos dice en los versos 24 y 25 de la siguiente manera: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Sabes, cuando leo esta porción de la Escritura, amada persona, la primera cosa que encontramos aquí, que nos enseñan las tempestades de la vida, entendiendo que las tempestades no solamente las vivieron los discípulos, sino son circunstancias de conflicto, circunstancias complicadas que en algún momento atravesamos cualquiera de nosotros en nuestra vida. ¿Qué nos enseñan? Número uno, nos enseñan que Jesús se preocupa por nosotros. ¿Por qué digo esto, amada persona? Recordemos la escena que nos está presentando el pasaje. Jesús invita a los discípulos o les obliga casi a subir a la barca para adelantarse. Y él, mientras va y está orando en el monte cercano a este lugar, no sabemos cuál es la distancia, pero lo que dice Juan, dije que iba a estar citando el Evangelio de Juan, y Juan nos dice que en ese momento se habían metido alrededor de 15 estadios, un aproximado entre 6 kilómetros aproximadamente, mar adentro o hacia donde estaba el agua. 6 kilómetros que habían buscado, intentado avanzar y no habían conseguido mucho, porque en ese momento la palabra de Dios nos dice que el viento les era contrario. Por lo tanto, Jesús no estaba con ellos en ese momento, pero se encontraba a unos kilómetros de distancia. Jesús, amada persona, según lo que entendemos en el pasaje, no está dando un espectáculo para que la gente pudiera saber quién era. Es decir, cuando hablo de espectáculo, no está ante miles de personas que podían verlo andando sobre el mar. Hoy en día hay gente que replica esto no en un milagro, sino como en una ilusión óptica. Hay algunos magos a lo largo de nuestro mundo que han intentado replicar esto, caminando no sobre el agua, sino sobre un cristal, aparentando que están caminando sobre agua en algún momento. Y los magos o aquellas personas ilusionistas lo hacen con una intención, y la intención es engañar a la gente a través de un espectáculo que están montando. Aquí nuestro Señor Jesucristo, quiero decirte que no está dando un espectáculo para que la gente pueda verle andando sobre el mar. Si algo me parece que está moviendo al Señor Jesucristo para andar sobre el mar, es llegar a la barca en la cual se encontraban sus discípulos atravesando momentos complicados en sus vidas. Amada persona, quiero invitarte de una vez y te digo lo siguiente: posiblemente el día de hoy algunos de los que están escuchando esta transmisión están atravesando algunos momentos difíciles en su vida, ya sea con enfermedad, ya sea con preocupaciones, ya sea con economía, ya sea con algunos problemas familiares. No importa lo que estás viviendo,
creo que este pasaje nos enseña que Jesús se preocupa por ellos de tal forma que empieza a caminar sobre el mar para ir hacia ellos y tranquilizar los corazones preocupados que en ese momento se encontraban. Por eso digo que más que una exhibición de su poder, podemos encontrar una preocupación por los discípulos. Ahora, no solamente lo encontramos aquí, sino lo encontramos en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Lo que mueve a Jesucristo a obrar por la misericordia de Él hacia las personas es las necesidades que otros estaban experimentando en sus vidas. La semana pasada estuvimos hablando acerca precisamente de un paralítico que requería la misericordia de Dios y Jesucristo extiende su mano para darle la sanidad. Aquí los discípulos están atravesando momentos de crisis y Jesús va hasta ellos y se acerca a ellos para mostrarles su ayuda, su misericordia, su amor extendido para quitarle los problemas que están experimentando en ese momento. ¿Sabes? La Biblia en este momento me parece que es bastante clara porque nos da algunos detalles que creo que es importante entender, conocer y poder meter dentro del contexto para entender lo que los discípulos estaban viviendo en esos momentos. Nos dice primeramente la palabra de nuestro Dios, ahí lo que leímos hace un momento, que esta circunstancia, según el pasaje que estamos leyendo, en el verso 25 nos dice que esto se da a la cuarta vigilia de la noche. Creo que la mayoría conocemos esto, pero si hay alguien en la transmisión que tal vez no sepa esto, los judíos dividían la noche en 4 vigilias. Y las 4 vigilias estaban divididas de 6 de la noche o 6 de la tarde a 9 de la noche la primera vigilia. La segunda de ellas de 9 a 12, la tercera de ellas de 12 de la noche a 3 de la mañana y la cuarta de ella de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Déjame decirte algo, creo que entendemos esto. ¿En qué momento estamos ubicados aquí? El pasaje nos dice que están en la cuarta vigilia de la noche. Si ellos subieron en la tarde o en la noche hacia la barca para empezar a andar, no tenían solamente un momento viviendo la tempestad que estaban atravesando. Estaban ya atravesando estos momentos de crisis por un periodo largo en sus vidas, tal vez algunas horas, que estaban intentando navegar en contra del mar o la tempestad que se había levantado, porque el pasaje también nos dice que el viento les era contrario y se levantaban las olas. Mira, hay un segundo dato que Mateo no nos da, pero el evangelio paralelo que es Juan sí nos está dando. Y si vamos a Juan capítulo número 6, que te dije que lo iba a citar, nos dice por ahí la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera, que se levantaba el versículo 18, Juan 6, 18 dice, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Esta parte es interesante porque nos habla acerca de entre 25 y 30 estadios. La distancia literal que aparecen en algunas versiones ya traducida, esta distancia que era una medida que ellos tenían, estamos hablando aproximadamente como 6 kilómetros de haber estado remando. Recuerda que las barcas de aquel entonces no eran barcas como las que hoy tenemos. No estamos hablando de una barca de motor en la cual podían prender el motor y andar a través de ello, avanzando de forma rápida en medio de las circunstancias que atravesaban. No estamos hablando de ese tipo de barca. Si tú has ido a alguna presa cercana aquí a Durango, hay varias presas que tenemos en el estado, y algunas de ellas nos van a hablar acerca de esto. Por lo menos conocemos la Guadalupe Victoria, conocemos la del Palmito, conocemos la Francisco Sarabia hacia la Torreón. Por lo menos yo ubico estas 3 presas cercanas aquí, y algunas de ellas son bastante largas. Hay 2 tipos de barca que están en este tipo de presas o de lugares donde se pesca, y estamos hablando de barcas que tienen incorporado un motor y otras barcas que tienen solamente remos para andar. La barca con motor no hay tanto problema porque el combustible la hace andar e ir en contra de la tempestad y en contra del viento. Pero cuando hablamos de una barca con remos, que era lo que tenían en este momento, si pudieras avanzar 6 kilómetros frente o contra la corriente, como viene el viento, esto sería algo desgastante para la vida de cualquier persona. Ahora, aclaro lo siguiente, amada persona. Gente de la que estaba en la barca habían sido pescadores. No había problema para muchos de ellos porque estaban acostumbrados posiblemente a esto. Pero había gente que no había practicado la pesca porque no era su oficio. Recordemos que dentro de los discípulos del Señor Jesucristo había algunos de ellos cobradores de impuestos.
Algunos otros de ellos eran revoltosos, es decir, sabían pelear pero no remar. Y cuando hablamos de que estaban remando por varios tiempo contra el mar y habían avanzado 6 kilómetros solamente aproximadamente, estamos hablando de una labor titánica, es decir, había tiempo que estaban posiblemente ya batallando con esta circunstancia. Había cansancio en sus vidas porque estamos hablando de 6 kilómetros contra la tempestad. La Biblia nos dice la distancia y aparte de todo, tal vez no todos eran pescadores dentro de la barca. Yo no sé si tú fueras uno de ellos, cómo te encontrarías en ese momento, pero a mí me parece, aunque yo fuera pescador, habría preocupación por las olas levantadas y por todo lo que estamos experimentando en ese momento. Él sabía que ese momento ellos se encontraban preocupados y muy cansados. Y quiero decirte algo, amada persona, Jesús tal vez pudo haber hecho algo diferente a lo que hace. Mira, conociendo a Jesús y el poder que él tenía, no necesitaba ir hasta allá para ayudarlos. Él pudo haber enviado un ángel que les ayudara y les auxiliara, en medio de las circunstancias que estaban experimentando. Pero por eso digo que Jesús se preocupa por nosotros, porque se preocupó por ellos al ir desde donde estaba en el monte o en aquel cerro orando, baja de ese monte y empieza a caminar sobre el agua para ir a ellos. ¿Sabes que esto me parece maravilloso? Porque creo que es la realidad que muchos cristianos experimentamos el día de hoy. En los momentos de crisis que atravesamos, que son las tempestades de la vida, debemos de entender, y esas tempestades nos enseñan que Jesús se preocupa por nosotros de tal forma que en algunos momentos, aunque no podemos sentir su presencia por todo lo que estamos cargando, Él está ahí para ayudarnos. Y espero se pueda entender esto, porque no es la única circunstancia que aparece. Los discípulos en otro momento ya habían experimentado circunstancias parecidas a estas, en las que Jesús se para frente a la barca y le dice al mar: calla, enmudece, y el mar permanece callado y se enmudece después de la tempestad que se estaba experimentando. Parte de ello lo encontramos en los mismos evangelios, en otros pasajes que no estamos hablando del mismo porque no es paralelo, sino son pasajes diferentes a este. Y sabes, amada persona, esto es una realidad también para nosotros, que podemos experimentar en nuestra vida, que en medio de cada circunstancia realmente, si no fuera por la ayuda de Dios, no saldríamos de algunas de ellas, y nos demuestra en esos momentos o nos enseña que las circunstancias difíciles que atravesamos es una oportunidad maravillosa para mostrar su preocupación por cada uno de nosotros. No sé si tú conozcas un canto, pero hace algunos años, estoy hablando tal vez de los años, posiblemente a finales de los 2000, 95 por ahí más o menos, había un canto que era muy conocido en La Laguna, que es donde crecí, donde creció un servidor, y este canto se llamaba Más que Vencedor, si mal no recuerdo. Y el canto decía que si no tengo problemas, ¿cómo sabría que Él me ayuda si no encuentro esos problemas o si no tendría problemas en la vida? Pero cuando vienen los problemas, decía el canto, me doy cuenta que soy más que vencedor en Cristo. Y creo que esta es una realidad. Si no viviéramos y atravesáramos por problemas en nuestra vida, por tempestades, no nos daríamos cuenta de la preocupación de Dios por nosotros. Pero lo que aquí encontramos es que la tempestad de la vida nos enseña que Jesús se preocupa por nosotros, amada persona. Hay una segunda cosa que encontramos en el pasaje. Esta es algo extensa. Están solamente metidos dos versículos de todo el pasaje, pero del versículo número 26 hasta el verso número 31, amada persona, encontramos el segundo punto de la predicación. ¿Qué nos enseñan las tempestades de la vida? Nos enseñan no solamente que Jesús se preocupa por nosotros, sino también que Jesús está probando nuestra fe. Es decir, que las circunstancias difíciles que vivimos en nuestra vida es una oportunidad que el Señor nos da para probar nuestra fe y saber qué tan afianzados estamos en la persona de Cristo. ¿Por qué digo esto? Mira, aquí tal vez hay un personaje después del Señor Jesucristo que sería el personaje principal. Hay un personaje secundario que va a ser importante dentro de la historia. No voy a hablar mucho acerca de él, pero sí quiero hablar y hacer una similitud con lo que muchos de nosotros vivimos en nuestra vida. Porque en el verso número 26 nos dice que los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, soy yo, no temáis.
Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabes por qué digo que es una prueba de nuestra fe? Porque Jesús le está probando a los discípulos, y es por eso que al final encontramos un reclamo por la poca fe y la mucha duda que había en sus corazones. Amada persona, los discípulos del Señor estaban ya atemorizados, y más se atemorizan al ver algo inconcebible para sus vidas. Te aseguro que ninguno de nosotros hemos visto sin trucos, sin ilusión óptica, nunca hemos visto una persona andando sobre el mar. Ellos tampoco lo habían visto. Ya había temor por lo que estaban atravesando, y cuando ven a alguien caminar sobre las olas, no solamente sobre el mar, porque alguien puede caminar sobre el mar que no está agitado, pero caminando sobre las olas, esto da preocupación mayor a sus vidas. De tal forma, amada persona, que en ese momento hay una preocupación aún mayor por lo que están viendo. Pero Jesús, desde que llega, les dice algo que me parece que ellos no atienden la indicación. Cuando se atemorizan, Jesús al acercarse comienza y se acerca diciéndoles que es Él, que podían confiar y no tenían por qué estar preocupados porque era Él quien se estaba acercando. Pero te puedo decir algo, que los discípulos no logran atender la indicación del Señor Jesucristo. Pedro manifiesta, me parece, lo que muchos creyentes vivimos cuando estamos en la prueba. Por eso me gusta esta parte. Muchos criticamos a Pedro, y lo he dicho en predicaciones anteriores, por haberse hundido, por haber dudado. Pero me temo que tal vez muchos de nosotros, amada persona, ni siquiera nos habíamos preocupado, interesado o atrevido a bajar el primer pie de la barca. Pedro, como impulsivo que es y varias cuestiones, enseña algunas cuestiones, amada persona, que quiero asimilarlas con nuestra vida el día de hoy, porque creo que es una realidad que muchos vivimos el día de hoy a través de las pruebas. No me dejarás mentir con esto, pero viene la prueba y viene la enfermedad en medio de las circunstancias que vivimos. ¿Y qué es lo que decimos inmediatamente? Muchos lo primero que decimos es: en el Señor voy a atravesar esta prueba, y gloria a Dios que me ha dado la fuerza para ello. Y comenzamos con todo el ímpetu en medio de la prueba. Conozco hermanos, conozco hermanas que han atravesado momentos difíciles por tiempo en su vida. Si tú sabes, por ejemplo, un cáncer, amada persona, no desaparece de la noche a la mañana. Son procesos. Y cuando un creyente se entera que tiene cáncer en su vida o alguna enfermedad que es terminal, que es complicada o es imposible para la ciencia, en esos momentos viene un tiempo, o en el primer instante dice puedo en Cristo, pero después de estar batallando por algún tiempo, la fe se debilita. Es lo que Pedro está sucediendo. El impulso le dice: Señor, si eres tú, que yo vaya sobre las aguas y camine sobre ellas. ¿Sabes lo que Pedro está pidiendo? No es algo diferente a lo que tú y yo vivimos en la emoción del momento cuando viene alguna circunstancia difícil para nuestra vida. Pedro en ese momento se encontraba aterrorizado o atemorizado, si no quieres buscarla o no queremos poner la palabra aterrorizado, se encontraba atemorizado por las circunstancias. Pero cuando ve a Jesús o recuerda que Jesús está ahí, él dice inmediatamente: Señor, manda que yo vaya sobre las aguas y camine. ¿Y sabes lo que dice el Señor? Ven, Pedro, bájate, no hay problema. Y el pasaje que estamos leyendo, amada persona, y en esos versículos, en el verso número 29, dice que Pedro descendió de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Esta me parece que es una expresión que muchos vivimos, porque las aguas en la Biblia muchas de las ocasiones representan problemas. Muchas ocasiones que aparece la palabra aguas en la Biblia representa problemas en la vida del creyente, como hoy en día, amada persona, es una expresión que tú y yo manejamos en nuestra vida. Y cuando alguien te dice cómo andas, y algunos decimos con el agua hasta el cuello, me estoy ahogando en un vaso de agua. Lo que estamos diciendo en pocas palabras es lo mismo. Aquí las aguas están representando un problema y Pedro pide caminar sobre ese problema para no ser tocado por el problema. Y Jesús le dice: adelante, Pedro. Y Pedro, amada persona, se baja de esa barca con toda la fe, entusiasmo y emoción
y pide a Jesús caminar sobre esas aguas, y Jesús se lo concede y le dice: adelante, Pedro. Y Pedro desciende. Pero ¿sabes cuál es el problema de Pedro, amada persona? El mismo problema que tú y yo vivimos en medio de las circunstancias difíciles que atravesamos, o en medio de lo que conocemos como tempestades de la vida. ¿Por qué digo esto? Pedro, según el versículo número 30, el versículo 30 dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Sabes qué implica esto, amada persona? Al estar esta semana preparando esta predicación, me di cuenta de algo que es lo mismo que tú y yo vivimos. Después de que nos vemos que estamos en el problema y que eso no avanza como nos gustaría, que las cosas siguen ahí tal vez y no han cesado esas cuestiones difíciles sobre nuestra vida, empezamos a dudar si realmente Dios puede hacer algo por nosotros. Viene duda sobre nuestra vida, y la duda normalmente es algo contrario a la fe, que es la certeza de saber que Dios puede ayudarnos en la condición en la que estamos. Y en medio de esa duda, ¿qué pasa? Nos empezamos a hundir. Déjame te digo algo. ¿Qué es lo que estaba viendo Pedro al iniciar a caminar, o al iniciar caminando sobre las aguas? Su mirada estaba puesta en Jesús, por eso le dice: manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Su mirada está puesta en Jesús. Pero inmediatamente pisa el agua y empieza a caminar sobre el agua. Te hago la misma pregunta: ¿qué es lo que ahora está viendo Pedro? Y el pasaje 30 el versículo 30 nos es muy claro y nos dice que ahora ya no está viendo a Jesús, sino está viendo las olas, está viendo el viento, está viendo la tempestad. ¿Y qué implica eso, amada persona? Que desvió su mirada y empieza a ver lo difícil que es atravesar por esos momentos de crisis en su vida. Lo mismo que tú y yo vivimos. Comenzamos la prueba bastante bien, pero en medio de ella nos damos cuenta que esa prueba, que puede ser una enfermedad, que puede ser una situación económica, que puede ser una situación de cualquier aspecto, resulta que es más complicada de lo que yo esperaba, y empiezo nuevamente a ver el problema en lugar de estar viendo a Dios. ¿Y qué viene sobre mi vida? Un debilitamiento espiritual, una duda de saber si realmente Dios puede hacer algo por mí, o me podrá ayudar, o me querrá ayudar en medio de la condición que estoy experimentando. ¿Y qué sucede en esos momentos? Empezamos a hundirnos. No conozco tu vida, pero conozco la mía, y creo que al conocer la mía y al conocer la de algunos, no de ustedes, pero de algunas personas, muchos vivimos lo mismo. Empezamos con todo el ánimo, y momentos después, días después, meses después, todo aquello viene poco a poco derrumbándose. Hoy la situación que estamos viviendo me parece que es lo mismo, y experimentamos lo mismo algunos de nosotros. Hace aproximadamente casi 2 meses que comenzamos el encierro en casa, no de forma obligatoria o ya dicha por el gobierno, pero se nos dijo y cancelamos. Recuerda que la iglesia canceló toda actividad el 20 de marzo, si mal no recuerdo. Y muchos comenzamos y dijimos: en el Señor saldremos adelante, pero después de 1 mes, 2 meses, hay gente hoy que se encuentra entrando en un punto de depresión en su vida, que se ha debilitado espiritualmente, y hoy ya está desesperada por ver cuándo sale de casa y algunas cuestiones más. Y yo te digo, es lo mismo que Pedro está experimentando. Cuando está frente a Jesús, deja de verlo y regresa su vista hacia la tempestad. Inmediatamente, amada persona, cuando él empieza a hundirse, ¿sabes lo que hace? Lo que haríamos cualquiera de nosotros, que es pide la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús, dijimos, está ahí para brindarle su ayuda. ¿Sabes, amada persona? Tratamos esto como la prueba porque Jesús cuestiona la poca fe y la mucha duda. Lo dije hace un momento en el verso número que estamos leyendo, capítulo 14, verso número 31. Dice: al momento Jesús, extendiendo su mano, asió de él, lo ayuda. No le dice: ándele Pedro, por poca fe ahí lo voy a dejar para que se le quite. No, le ayuda. Pero él le cuestiona y le dice 2 cosas. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo que le está diciendo, me parece, es: cuestiona la poca fe que tiene y critica o exhibe, no sé cómo llamarle, la mucha duda que había en su vida en ese momento.
Por eso digo, amada persona, que las tempestades de la vida nos enseñan que Jesús está probando nuestra fe. Y algunos me parece que estamos pasando esas pruebas, otros pasan de buena manera, pero hay gente que nos quedamos atorados en esas pruebas porque no tenemos la fe suficiente para ello, que debería ser, amada persona, como un grano de mostaza, es decir, no mucha, pero bien depositada en la persona de Cristo. Quisiera ir a la tercera cosa de esta predica, hermano, y te invito a ir al último, versículo 32 del pasaje, no el último, porque el último lo voy a dejar para la conclusión. Dice el verso 32 de la siguiente manera: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Esta parte, amada persona, me gusta porque encontramos la tercera cosa que nos enseña, o las tempestades de la vida nos enseñan una tercera cosa, que es Jesús cambia todo a su llegada. ¿Qué quiero decir con esto? No sé si podemos notar lo siguiente. Ellos tienen horas en esa barca, atravesando la tempestad, con cansancio en sus vidas, con preocupación extrema que están viviendo, y han atravesado esto durante este tiempo. Jesús llega, amada persona, pero aun cuando llega, las cosas no se tranquilizan y no se calman en el mar. El mar sigue alebrestado, o este lago sigue con algunas olas. El viento sigue ondeando de forma fuerte, contrario a la barca o hacia donde ellos iban, que era Capernaum, si mal no recuerdo. Y en medio de ello, el viento no cesa, está todavía igual. En el momento que Jesús sube con ellos, amada persona, la barca se tranquiliza, o que sube él a la barca, se tranquiliza la agitada tempestad que estaba viendo en ese momento. Esta parte me parece maravillosa porque si entendemos el verso número 32, nos dice que cuando ellos subieron a la barca, ¿quiénes son ellos? Recuerdas que Jesús ya estaba en el mar, caminando sobre él. Pedro baja para caminar como Jesús en el agua. Ahora hay dos que están en el agua, uno uniéndose y uno ayudándole al que se está hundiendo. Lo saca del agua y después la Biblia nos dice que se suben ambos a la barca, y en el momento que Jesús pisa la barca, la tempestad, el viento, lo agitado y lo alebrestado del mar o de este lago se calma. Lo primero que Jesús ha tratado de tranquilizar en el momento es el agitado corazón que ellos tenían. Recuerda que cuando Él llega le dice: no tengan miedo, soy yo, no temáis, soy yo, tened ánimo. Es decir, adelante, en pocas palabras, pero no logra tranquilizar el corazón de ellos, porque ellos me parece que no entienden realmente que Jesús ha llegado para cambiar las circunstancias que están atravesando. Cada ocasión que Jesús llega a algún lugar, amada persona, donde había necesidad, todo fue cambiado. Y déjame decirte algo, no necesariamente porque hiciera un milagro. En algunas ocasiones Jesús no obra un milagro, pero tranquiliza el corazón de algunas personas que se encuentran atravesando momentos difíciles en la vida. Voy a citar un personaje de ellos, nada más uno. Puedo citar montones de ellos, pero voy a hacer nada más la cita de un solo personaje. ¿Recuerdas tú un hombre llamado, no se nos da el nombre, más bien el carcelero de Filipos, en el capítulo 16 del libro de Hechos? Este hombre estaba encargado de una prisión. La prisión sufre ese lugar, un terremoto, se abren las puertas y la gente sale, y este carcelero está a punto de quitarse la vida porque sabía que se le habían ido los reos. Y en ese momento, amada persona, Dios envía a Pablo y a Silas para platicar con él y tranquilizarlo en medio de la tempestad que estaban viviendo. Ahora, te hago una pregunta: ¿los reos regresan a su prisión, regresan a su celda? No. ¿El terremoto deja de suceder? No. ¿Las paredes se vuelven a unir? No. Pero ¿sabes lo que sucede? Su corazón es tranquilizado en medio de lo que había experimentado. Creo que esta es la realidad para muchos de nosotros. Yo no sé si Dios vaya a quitar o no nuestros problemas, tiene el poder para hacerlo. No cuestiono su poder, sino cuestiono su propósito. Si es su propósito quitar esos problemas de nuestra vida, esa es otra cuestión, y eso me parece que es lo importante. Pero puede que no quite los problemas, pero puede dar tranquilidad a nuestras vidas que el día de hoy no tenemos. Jesús, cuando llega a la vida de ellos, intenta dar la tranquilidad, pero ellos no se tranquilizan. Pedro, entre que agarra o se arriesga, en medio de ello duda, se hunde, pide auxilio de Jesús. Ellos no habían visto a Jesús actuar con su poder,
Pero, ellos ya habían visto a Jesús actuar con su poder en la alimentación del milagro anterior, el día anterior o la tarde anterior. Pero ahora habían olvidado que Él tenía el poder para obrar aún en esas circunstancias que eran contra naturaleza o sobre la naturaleza. Muchos nos olvidamos de esta realidad, amada persona, y andamos buscando la ayuda en alguien más en lugar de Dios. Sabes que hay muchos lugares donde podemos encontrar una ayuda en algún momento, pero la principal ayuda se encuentra en el Señor Jesucristo. Si tienes problemas económicos, posiblemente puedes buscar un préstamo, pero la ayuda principal no está en el préstamo, la ayuda principal está en Dios. Cualquier tipo de circunstancia que podamos experimentar, si permitieras a Jesús llegar a tu vida, Él cambiaría las cosas, primeramente tu corazón, y después, si Él quiere hacer lo demás, lo haría. Muchos nos olvidamos de esta realidad. Jesús tiene el poder para cambiar las cosas, y no siempre será como quisiéramos, pero las cosas terminan siendo cambiadas por su presencia en la vida de una persona. Porque cuando alguien experimenta la presencia de Dios en su vida, su corazón es transformado primeramente. Es decir, de ser lo que era, ha sido cambiado para encontrar una paz que sobrepasa todo entendimiento. De estar atribulado por tanto pecado cometido, por todo aquello que ha venido cargando en su vida, que no ha podido quitar. Cuando llega Jesús, Él tranquiliza el corazón, da una renovación a ese corazón. Y ahora, como creyentes, amada persona, también nos ayuda en medio de ello cuando no nos acordamos de lo que Él es capaz de hacer. Él puede hacerlo sobre nuestras vidas. Y lo muestra a los discípulos en este momento. Intenta tranquilizar el corazón y ellos no se dejan. Ahora lo que Jesús hace es parar la tempestad, y cuando Él para la tempestad, inmediatamente la gente recibe la tranquilidad que no había recibido hasta ese momento. Según el verso que estamos ahorita, que es el verso número 32, nos dice esto: que se calmó el viento, y al calmarse el viento se calmó la tempestad, y al calmarse la tempestad la barca dejó de agitarse. Y al dejar la barca de agitarse, ¿saben lo que sucedió? Ellos también se tranquilizaron en su corazón. Amada persona, quiero cerrar con la prédica y voy solamente a la conclusión. Recordemos que las tempestades de la vida nos enseñan que Jesús se preocupa por nosotros. Nos enseñan que está probando nuestra fe a través de esas tempestades de la vida. Y nos enseñan que Jesús cambia todo a su llegada, es decir, cuando Él pisa nuestra vida, cuando Él viene a nuestra vida, cuando dejamos actuar en aquellas circunstancias, todo es cambiado, iniciando desde el interior, que es lo principal y que más problemas nos produce en nuestra vida. Y aún Él puede cambiar lo exterior si Él lo quiere y conforme a los propósitos que Él tiene. Voy a la conclusión, amada persona, porque la conclusión es el resultado de lo que da esta circunstancia o estas tempestades de la vida. El verso número 33 nos dice de la siguiente manera, y aquí estamos cerrando la prédica. Nos dice el pasaje así: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Sabes que este cierre es maravilloso. Quiero decirte algunas cosas que esto me enseña como parte de la conclusión a nuestras vidas. Las tempestades de la vida, amada persona, dan como resultado, ya no nos enseñan, sino dan como resultado conocer mejor a Dios. Porque esto es lo que los discípulos hacen el día de hoy, en esta historia. Ellos conocen mejor a Jesucristo. ¿Y sabes por qué digo que conocen mejor a Jesucristo? Porque ¿qué es lo que hacen inmediatamente cuando todo cesa? Van, y dice la Escritura, y es muy clara, que dice que ¿qué? Lo adoran. Y esta parte es esencial. Si tú has escuchado los devocionales de la semana que estamos subiendo todos los días a las 6 de la mañana, en uno de estos devocionales, amada persona, yo compartí sobre la adoración. Y dije que la adoración, y lo sostengo, que la adoración es un reconocimiento de la persona de Dios en nuestra vida. Es decir, quien adora a Dios le adora porque reconoce quién es Dios. Y ellos en este momento están reconociendo que Jesucristo era todopoderoso, que Jesucristo tenía el poder para ayudarles en medio de las circunstancias que estaban experimentando. Y por eso digo que conocen mejor a Dios, es el resultado.
porque ellos le adoran, y esta adoración tiene que ver con el reconocimiento de quién es Dios y con el agradecimiento por el obrar de Dios en nuestras vidas. Por eso yo decía en el devocional de la semana que hay mucha gente que atribuye esto a la suerte, lo atribuye a la vida, pero quien realmente sabe quién es Dios lo atribuye a Dios y adora a Dios por las bendiciones que recibe de su mano. Y como resultado, amada persona, estos hombres que son los discípulos no fueron perfectos después de esto, pero su fe creció y conocieron mejor a Dios. Creo que estos son los dos resultados que el pasaje nos deja. Y es lo mismo que tú y yo vivimos en medio de las crisis que atravesamos. Cuando tú y yo vivimos tempestades en la vida, estas sirven para conocer mejor a Dios, porque entre nuestra ayuda podemos ver su cuidado sobre nosotros, pero también nuestra fe crece en medio de esas crisis, de esas tempestades que atravesamos. Recuerda lo que Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe. Su fe, su conocimiento de Dios y su relación con Dios tenía que crecer. Y por eso digo que crecieron espiritualmente, al igual que tú y yo crecemos también en nuestra vida. Job en el capítulo 42 dice algo que a mí me fascina, y él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo que él dice es: había escuchado lo que habías hecho con mucha gente, pero ahora puedo ver lo que has hecho conmigo. Y yo creo que esto, amada persona, es lo que Dios nos permite experimentar, no en las tragedias de alguien más, sino en las tragedias que tú y yo vivimos, en los momentos críticos que atravesamos, en las tempestades de la vida. Nos presentan la oportunidad para crecer y para conocer mejor al Dios en el cual creemos, para terminar brindando una mejor adoración y un mejor concepto de su persona en nuestro corazón y en nuestra vida. Te invito a orar. Padre bendito, gracias damos, Señor, en estos momentos por las bendiciones que usted derrama sobre nuestra vida. Gracias porque en medio de cada circunstancia su poder obra, Señor, en nuestros corazones. Y gracias por esta historia que nos permite que quedara plasmada en su palabra, Señor, en este Evangelio de Mateo. Gracias porque permite que a través de ella podamos entender que aún las crisis y los problemas que vienen a nuestra vida tienen cosas que enseñarnos, Señor. Y gracias porque nos enseña a través de ello que estas crisis que se producen nos demuestran o ellas nos enseñan que nuestro Señor Jesucristo se preocupa por nosotros. Nos enseñan que Él está probando nuestra fe para saber dónde estamos realmente, y nos enseñan que Jesús cambia todo lo que hay a su llegada en nuestra vida. Y gracias, Señor, porque estas circunstancias difíciles, que aunque no nos gustan, las podemos atravesar por su gracia y voluntad y bendición, Señor, pero gracias porque ellas nos permiten crecer en la fe y nos permiten también, Señor, conocerle de mejor manera. Nos ponemos en sus manos, le alabamos y le bendecimos por todo lo que usted ha hecho, está haciendo y sin duda seguirá haciendo en nuestras vidas. Gracias por todo, en Cristo Jesús. Amén. Amada persona, te invitamos a escuchar por ahí una ofrenda musical que nos enviaron la familia Castillo Martínez, y te invitamos a escuchar esta ofrenda musical a nuestro Dios. Si los vientos te obedecen, si la mar ande picada, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuál mano todas ellas fueron creadas. De seguro entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo pueda haber. No ves el agua fluir, por la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, o las
la sombra del árbol el cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres, vete a contar las estrellas que alumbran lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes aceptar que Dios es real, no es un cuento. Él es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, al oír el mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Sosiega la sed que aprisiona tu boca, o la sombra del árbol el cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres, vete a contar las estrellas que alumbran lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, acepta que Dios es real, no es un cuento. Que Él es tan grande, no se puede negar. Yo sé que vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Esperamos este canto haya sido de bendición para tu vida, y nos habla este canto precisamente de nuestro Señor vive. Y hay gente que no quiere verlo, pero hay muchas pruebas que la propia naturaleza nos dan de su existencia, de cómo Él es el creador, cómo Él ha hecho todo en esta vida, y esperamos aún que puedas compartir esto también con otras personas más. Amada persona, nos quedan por ahí en esta culto lo que son los anuncios y la bendición pastoral y el último canto para terminar. Los anuncios quiero dártelo de forma rápida, que al cabo son anuncios que ustedes ya conocen. La campaña Unidos en Espíritu sigue cada noche a las 9:30. Al terminar este culto te estaremos enviando las peticiones que cambian cada semana para comenzar los domingos en la noche y terminan el sábado por la noche. Les invitamos para estar orando por estas necesidades en esta campaña. Segundo anuncio, los devocionales diarios que se están enviando día tras día, 6 de la mañana de lunes a sábado, se están subiendo a las dos plataformas, tanto a YouTube como a Facebook, para que aquellos que tengan Facebook y se les haga mejor verlo ahí puedan hacerlo, los que acostumbran YouTube puedan hacerlo también.
y aquellos que lo hacen en Facebook también puedan tener la oportunidad para compartir ese devocional, a lo mejor con gente que tú conoces, ponerlo en tu muro y que pueda alcanzar más personas a escuchar esta palabra de nuestro Dios. Recuerden que la serie que estamos llevando es Sapiencia para la Vida. No sé hasta dónde lleguemos, hay mucho que podríamos hablar de Salmos y Proverbios, pero vamos por ahí atravesando capítulos, algunos pasajes de la Escritura, y te invitamos a estar diariamente viendo estos devocionales que se suben a las plataformas o a estas redes sociales. Te invitamos también a seguir las transmisiones de los cultos cada domingo a las 12 del mediodía. Recuerda que esta transmisión, pues a veces mandamos un poquito tarde por algo que se atora. Son transmisiones que estamos haciendo en vivo con algunas cosas que se han dejado en algunos momentos. Cultos que estamos llevando a través de Skype a los miércoles a las 7:30. Te invitamos a ver el promocional de ello por si gustas verlo adelante. Después de ello tenemos la oración o la bendición pastoral y el himno de despedida. Quisiera leer contigo por ahí el pasaje con el que acostumbro para cerrar lo que es cada culto, porque es el deseo en el corazón de un servidor y el deseo de esta iglesia, no solamente para los miembros de esta congregación o asistentes, sino para todos aquellos que están siguiendo la transmisión. Nuestro deseo para ti y para tu familia es que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad, que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Te invito a orar. Padre bendito, gracias damos, Señor, por este tiempo que nos permite el poder glorificarle, alabarle y servirle con todo nuestro corazón. Queremos pedir, Señor, que usted bendiga esta semana de actividades que estaremos teniendo y que siga cuidando de nosotros como hasta hoy lo ha hecho. Gracias porque bendice nuestras vidas, porque nos cuida en medio de esta pandemia que estamos atravesando. Y pedimos, Señor, que todo lo que hemos de hacer en esta semana sea para glorificarle a usted y sirva, Señor, para edificar también nuestra vida, lo que hemos de atravesar, si algún momento difícil hemos de vivir, que tomados de su mano podamos salir avante. Gracias le damos por todo, nos ponemos en sus manos. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Amado hermano, amado amigo que nos acompañas, te invitamos a entonar el último canto de este programa para quedar cerrada la transmisión después de ello. Este es el himno número 331 que lleva por título Todas las promesas del Señor. Te invitamos a entonarlo con todo tu corazón. Que el Señor te bendiga y recuerda, nos vemos diariamente en los devocionales y el próximo domingo en la próxima
transmisión si el Señor lo permite. Dice la palabra de Dios, segunda de Pedro 1:4, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas.